Buenas tardes, viajero. ¿Te sirvo lo de siempre? Está bien, toma asiento. Aquí tienes. Que si he escuchado alguna noticia rara. Bueno, algo hay por ahí. Hay una persona que está sembrando el caos por allí donde va. ¿Que quién es? Siéntate y ponte cómodo y deja que te lo cuente. La hoja milenaria. Cain, con aires de confianza, se encontraba rodeado de soldados muertos a la sombra de la Nostorra y sonrió por lo irónico de la situación. Estos arcos de triunfo de piedra oscura se erigieron para rendir homenaje a la fortaleza de Noxus y su propósito era difundir el miedo y demandar lealtad a todos aquellos que pasaban por debajo. Ahora, aquella se había convertido en una lápida, un monumento a la falsa fortaleza y a la arrogancia, y un símbolo de cómo el miedo de los guerreros caídos se había vuelto en su contra. Cain se deleitaba con el miedo, contaba con él, era un arma, del mismo modo que sus hermanos de la Orden de la Sombra habían dominado el uso de la katana y el shuriken. Cain había sido capaz de controlar el uso del miedo. Sin embargo, cuando sintió el suelo noxiano bajo sus pies por primera vez en muchos años, entre soldados enemigos sin vida que pronto quedarían en el olvido, el desasosiego hizo acto de presencia. Flotaba en el aire como la presión que parece una tormenta, esperando a liberarse. Nakuri, compañero de Cain como acólito de la Orden, invirtió el agarre de su espada y se preparó para un combate más personal. Cabe decir en su defensa que casi consiguió enmascarar el temblor de su voz. «Y bien, hermano, ¿ahora qué?» Cain no dijo nada. Permaneció con las manos vacías, apoyadas en sus costados. Sabía que tenía el control. Aún así, tuvo una fugaz sensación de déjà vu, como si se tratase de un sueño. Vino como un destello, e igual desapareció. Una voz se elevó desde el espacio vacío que habitaba en ellos, una voz oscura y llena de odio, que evocaba los gritos de dolor de un millón de campos de batalla, y los incitaba a ambos para que actuaran. ¿Quién demostrará ser digno? Zed había convocado a su mejor discípulo. Los espías de la Orden habían confirmado los desalentadores rumores. Esos malditos noxianos habían descubierto una antigua guadaña de los oscuros, tan poderosa como cualquier magia de Jonia. Un único ojo inyectado en odio carmesí miraba fijamente desde la base de la hoja, tentando a los hombres más fuertes a empuñarla en batalla. Evidentemente, ninguno había demostrado ser digno de ello. Todo aquel que le tocaba era consumido rápido y dolorosamente por malevolencia, de modo que había sido envuelta en una cota de malla y alpillera y protegida por una caravana de guardias con rumbo al bastión inmortal. Sheda Cain sabía que se esperaría de él. Esta sería su prueba definitiva. Ya había alcanzado las afueras de la ciudad costera de Vindor cuando se detuvo a pensar por primera vez en la importancia de su viaje. Llevar la lucha a territorio enemigo era algo usado, como también lo era Cain. No había nadie que igualara sus talentos, ni nadie a quien Zed le confiara el destino de Jonia, por lo que no había lugar a duda, el destino de Cain era la grandeza. Tendió la trampa poco antes del anochecer. Se adivinaba ya a lo lejos cómo la caravana se aproximaba, como volutas de polvo alzándose en el cielo anaranjado, dejando tiempo más que suficiente para deshacerse de los 3 guardias que se encontraban en la Nostorra. Se movió en silencio, a lo largo de la creciente sombra del arco, cuando el primer guardia se dispuso a patrullar. Cain invocó su magia de sombras y entró en la pared de piedra negra como si se tratase de un pasaje abierto solo para él. Podía ver las siluetas de los guardias, que sujetaban firmemente sus picas con ambas manos. Saltó desde la construcción, envuelto en sombras, y acabó con la vida del segundo guardia con sus propias manos. Antes de que el tercero pudiese siquiera reaccionar, Cain se transformó en tirabuzones de pura oscuridad y se deslizó raudo por el camino adoquinado para volver a tomar forma frente a su víctima. En un abrir y cerrar de ojos, le torció la cabeza, le rompió el cuello con pasmosa facilidad. El primer guardia oyó el sonido de los cuerpos inertes al caer y se giró hacia Cain. El asesino sonrió, tomándose tiempo para disfrutar el momento. «Paraliza, ¿verdad?», musitó, deslizándose la sombra de la Nostorra una vez más. El miedo. Surgió de la sombra del propio soldado entremecido. «Ahora es cuando sales corriendo, noxiano. Háblale a los demás de lo que has presenciado aquí». El soldado tiró su pica y corrió a toda velocidad hacia el amparo de Vindor. No llegó muy lejos. Ataviado con unos ropajes tan oscuros como los de Cain,
Nakuri saltó desde atrás de la Nostorra y hundió su katana en el vientre del soldado a la fuga. El acólito fijó su mirada en Kane. ¿Y Noxus se vanagloria de su fortaleza? Puro delirio. Sabía que eras impulsivo, hermano, espetó Kane. ¿Pero esto? ¿Seguirme hasta tan lejos con la esperanza de participar en mi gloria? No había tiempo para más reprimendas. Podían oír cómo la caravana de soldados se acercaba. Escóndete, Nakuri, me encargaré de ti más tarde, si es que sobrevives. Las largas sombras del crepúsculo ocultaron los cuerpos prácticamente hasta que los soldados se hallaron bajo el gran arco. ¡Alto!, gritó el primer batidor, al tiempo que desvainaba su espada. ¡Dispersaos! ¡Vamos! El desconcierto creció entre los demás a medida que se desmontaban de sus caballos, y por primera vez, Kane se fijó en el cargamento. Estaba justo como Zed la había descrito, envuelta en cota de malla y arpillera y amarrada al lomo de un recio corcel bindaro. La paciencia no era una de las virtudes de Nakuri, así que, haciendo caso omiso de las palabras de Kane, se abalanzó sobre el soldado más cercano. Kane siempre seleccionaba sus objetivos con cautela, atacó con precisión al batidor principal y lo derribó con su propia espada. Se volvió entonces hacia el caballo vindorano, pero la guadaña había desaparecido. No, habían llegado demasiado lejos para fracasar ahora. «Kane», chilló Nakuri, mientras lidiaba con un soldado tras otro, «detrás de ti». En un acto de desesperación, un oxiano había liberado el arma, cuyo ojo carmesí se encontraba ahora abierto de par en par e irradiaba una ira inhumana. Los ojos del propio soldado se dilataron cuando se puso a atacar a sus propios camaradas con violentos movimientos en arco. Intentó en vano soltar la guadaña, pero estaba claro que no era él quien llevaba las riendas. Los rumores eran ciertos. Recurriendo de nuevo a su magia sombría, Kane se hundió en el cuerpo del noxiano, que se retorcía por culpa de la corrupción oscura. Durante un efímero instante, pudo ver a través de los ojos de ese ser eterno. Presenció milenios de dolor y sufrimiento, de gritos, de lamentos. Aquel artefacto era la incesante reencarnación de la muerte. Era el mal en su estado más puro, y había que detenerlo. La piel de Noxiano se había transformado en placas de caparazón endurecido que, cuando Kane emergió de lo poco que restaba del soldado, estallaron en miles de esquirlas negras y un polvo sofocante. Solo quedó la guadaña, con el ojo ahora cerrado. Kane se dispuso a recogerla, mientras Nakuri se deshacía de los últimos de sus enemigos. «Hermano, espera», gritó el acólito, al tiempo que limpiaba la sangre de su katana. «¿Qué estás haciendo? Ya has visto de lo que es capaz. Debe ser destruida». Kane volvió la mirada hacia él. «No, es mía». Ambos se irguieron con actitud impotente. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Más allá de los límites de la ciudad, las campanas de alarma comenzaron a repicar. El momento parecía alargarse en el tiempo. Nakuri invirtió el agarre de su espada. «Y bien, hermano, ¿ahora qué?». Entonces la guadaña le habló a Kane. Pareció como un eco en el interior de su mente, aunque la dilatación de los ojos del otro acólito denotaban que él también la había oído. «¿Quién demostrará ser digno?». Kane conjuró unos dedos de oscuridad que aferraron el alma, y la alzaron hacia el cielo nocturno, y la arrojaron a sus prestas manos. La sentía como una extensión de su ser, como si siempre hubiese formado parte de él, como si solo él hubiese nacido para empuñarla. Esgrimió la guadaña con una floritura natural y amenazó con su hoja la garganta de Nakuri. «Haz lo que debas hacer». «Y bien, viajero, ¿crees que tú sobrevivirías a la atención de la guadaña o caerías presa de su embrujo?».